Buenos días, mi nombre es Grady Faneite. Voy a explicarle lo que es la membrana plasmática, su función, sus estructuras y cómo está compuesta. Es lo primordial. Primero, para saber lo que es la membrana plasmática, tenemos que saber qué es la célula. En esta clase estaré hablando de lo que es la membrana plasmática, permeabilidad celular, la estructura molecular de la membrana, modelo mosaico, fluido y composición química, la fluidez de la membrana, los transportes activo y pasivo, endocitosis, exocitosis y transitosis. En esta imagen podemos ver lo que es la membrana plasmática. Las membranas son importantes, como dije anteriormente, en la biología y en las células eucariotas. Todas esas son membranas que contienen fosfolípidos, que son lípidos alifáticos con la cabeza polar hidrófila y una cola hidrófoba, ya que para formar una membrana se colocan con la cabeza hacia afuera y hacia adentro de la célula. En la parte que tienen agua y que con sus colas hidrofóbicas es para protegerse y continúan en un círculo o en una esfera e insertados entre ellos hay colesterol. El colesterol ayuda a regular la fluidez haciendo cadenas largas o dobladas, ya que todas pueden moverse de lado a lado y a eso se le llama mosaico fluido. Siempre se pueden mover. También hay proteínas que pueden ser integrales si están atravesando la membrana, ya sea una capa o las dos, o sean periféricas. Si están pegadas a otras proteínas o a otros lípidos, también hay glúcidos hacia el exterior de la célula. Y ahí es donde forman el glucocápsido. En esta imagen puedo decir donde la cabeza de los fosfolípidos no polar son hidrofílicas y los no polar son hidrófobas. Entre ellos tenemos que el colesterol regula la fluidez, se encuentran proteínas integrales periféricas, forman glúcidos y es donde produce el glucocáliz. En las funciones de la membrana plasmática tenemos lo que delimitan la célula, hacen un intercambio de sustancias y un reconocimiento y comunicación y adhesión celular. En las proteínas. En las proteínas se dividen en proteínas periféricas e integrales. En las proteínas periféricas son aquellas las que se encuentran en la superficie de las membranas, ya que esto ocurre en la cara citosólica o en el medio extracelular, ya que esas proteínas se encuentran unidas a los fosfolípidos y en forma no covalente. Algunos casos se unen covalentemente, ya sea en ácido graso o ya sea en la membrana externa. Y cuando ellas se unen a las membranas internas de la célula, las proteínas integrales en general se dividen en tres tipos. Ellas pueden atravesar la membrana, ya que una sola vez puede ser atravesada varias veces y se le denominan proteínas de multipaso. Cuando la membrana, eso ocurre en las primeras dos figuras que podemos ver en la imagen, es que se atraviesan varias veces, como ocurre en el medio, que son las proteínas de multipaso
o pueden pasarla parcialmente o ser una proteína que se encuentra intracelular o extracelular. Y la mitad de la membrana se atraviesa por completo y existen otros tipos de proteínas integrales y cilíndricas, pero pueden usar canales para el transporte de sustancias de las membranas. En el transporte activo se realiza en contra de gradiente, ya sea de concentración, de presión osmótica o bien eléctrico, que implica el consumo de energía, y en algunos tipos de proteínas especializadas. En el ejemplo de bombas sodio-potasio, es donde la distribución de sustancias disueltas a través de la membrana celular, ya que las sustancias pequeñas como los iones se mueven de una región con mayor concentración a otra, donde cuando su concentración es menor, también existe un gradiente con la diferencia de carga eléctrica de la membrana plasmática y la carga eléctrica ligeramente negativo. En la endocitosis, es para ingerir este tipo de partículas alimenticias. Durante este proceso, la membrana plasmática puede engullir la partícula de alimento, ya que las células utilizan 3 tipos básicos de endocitosis. Ellos dependen del tamaño y la naturaleza del material que se va a ingerir. En estos 3 tipos se llaman fagocitosis, pinocitosis y endocitosis. Por el receptor, ya que el material, si es líquido, se llama pinocitosis. En algunas moléculas de lipoproteína son transportadas a través de la membrana plasmática mediante la endocitosis y se ubican en la membrana celular, y las moléculas del receptor se agrupan por la proteína llamada clatrina. Como lo había mencionado anteriormente, en la imagen que podemos ver, ahí se explica los 3 tipos de endocitosis. Mediada por los receptores, es cuando se producen los receptores y se acumulan en la membrana plasmática para regular la entrada de agentes o sustancias. Como muy bien lo dice en la fagocitosis, es cuando el proceso en que las células absorben células y moléculas grandes como son los tejidos muertos. En la exocitosis es cuando el proceso es a través del cual la célula adquiere un material extracelular, ya que gracias al proceso de la endocitosis la célula regula el tránsito de agentes externos como lípidos, proteínas, ya que controla la composición de las membranas.